Buena semana, Agitebog, Shavua Tov, que tengan todos un, una buena semana, que ya estamos iniciando, Besat Hashem, que hayan tenido una buena semana que ya pasó, Besat Hashem. Esta semana iniciamos Hanukkah, 25 de Kislev, hoy estamos ya a 21 ya de Kislev, Besat Hashem, muy pronto de 25, la cual comienza Hanukkah, la fiesta tan esperada cada año. Año 5785, eh, Kislev, también ya estamos a 22 del mes 12, el año 24. Muy bien, hemos estudiado la Parashá Vayeshev, que significa y se asentó. La Parashá comienza Vayeshev Yaakov, Be'eres Megurei Aviva, Be'eres Kenam. Y Jacob se asentó en la tierra donde peregrinó su padre. Y es una parsha muy rica en muchos elementos para aprender sobre los desafíos de la vida. Por un lado encontramos que Jacob vino, ingresa a la tierra de Israel nuevamente, a la tierra de su padre, cuando dice la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y comienza a narrarnos cómo eh, empieza a haber una disputa familiar entre los hermanos contra Yosef. Pues Yosef era un joven de 17 años, muy parecido y similar a su padre, y la Torá nos da algunos elementos para entender el conflicto. Nos dice que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos. Le dio una túnica de colores, una túnica de lana fina, realmente, que había sido pasada de generación en generación, según dice el Midrash. Ahora, y que los hermanos lo odiaron y a causa de sus sueños también tuvieron celo por él. Y después, cuando termina de hablar el tema eh, de Joseph, viene un tema muy especial y es la historia de Yehudá. Cómo Yehudá, eh, los hermanos lo, lo quitan de rey, por así decirlo, de líder entre ellos, y habla de que Yehudá descendió de sus hermanos. Significa que perdió cabot, honor, y perdió una posición que tenía de liderazgo entre ellos. Y nos narra una historia supremamente no fácil de entender acerca de toda la trama con su nuera Tamar, y queda ella embarazada y nacen Pérez y Sera, la cual eh, vinieron a ser de donde viene el Moshiach, de Pérez, más adelante. Ok, Yosef Hasadik se le conoce como Yosef el Sadik, el justo. Y imaginémonos por un momento a Yosef siendo un muchacho de 17 años, hijo del hombre más importante en la tierra en su momento, que era Israel, Jacob vino, muy rico. Yosef era un príncipe y de repente eh, va, pasa de ser un jovencito, un príncipe que vive muy bien, a pasar a ser esclavo en la tierra de Egipto, donde empieza a ser acechado por la esposa de su amo y moralmente se niega a hacer sus pretensiones
y luchó contra esto, dice, mientras que luchó un año en esa situación. Y fue encarcelado y Dios le dio gracia en la cárcel también. Y hasta ahí queda la historia. Para la próxima sidra. Pasan tiempos cuando Joseph sale de la cárcel y es puesto en posición importante. Yehuda, por otro lado, tiene dos hijos, tres hijos, dos mueren porque Hashem los mata, literalmente. Eh, y de repente, su nuera, que debía darla en matrimonio liberato el tercer hijo, eh, no la da. Esta se disfraza de una mujer soná, lo que se llama en castellano una mujer de prostitución, y de repente él va a esquilar sus ovejas, va con su amigo, Ira, la esposa, que no dice el nombre de la esposa, sino Bakshua, muere, y de repente ve la mujer, es movido hacia ella, y hay una transacción ahí, una negociación, y de repente le dicen, tu nuera ha cometido adulterio. Y entonces le dice, quémela, y ella dice, ¿de quién es estos prendas? Es de quien estoy embarazada, identifícalo. Y él, delante del Beidín, tiene que reconocer que es él. ¿Qué pensaríamos de una familia así? Por un lado, los hermanos que odian a otro, lo envían a Egipto, hacen toda una trama, matan un chivo y un cabrito y de repente engañan al papá. Eh, por otro lado, de- se pelean con Yehuda, la esposa se le muere, aparentemente la nuera por allá se disfraza para poder estar con el suegro y los dos hijos le han muerto, la esposa también. Parecería una historia de una familia con muchas dificultades. Si miramos la historia meramente muy simple, pero la historia no es esa, realmente. Aquí en estas líneas de nuestra Sagrada Torá hay secretos profundísimos. Y esta es solo una reflexión, no un estudio exegético, y por lo tanto vamos a hablar de algo que es supremamente importante. Y vamos a mirar aquí sobre lo que vamos hoy a compartir. En, cuando Joseph eh, cuenta los sueños a sus hermanos y a su padre, el verso 11 dice, y tuvieron celos de él sus hermanos, pero su padre meditó sobre este asunto. En hebreo dice que tuvieron celos sus hermanos y su padre, Shamar et Hadabar. Shamar es guardó también, o meditó, esperó a ver el cumplimiento de este asunto. Así lo trae Rashi. Y también guardar es la base del pueblo yehudí frente a la Torá. Recordarás y guardarás, y por eso las mujeres judías encienden dos velas para Shabbat. Guardar, recordar y guardar es algo, es una actitud que debemos tener. La semana debemos recordar para Shabbat y Shabbat debemos guardar. O sea, cuando hablamos de guardarlo significa guardar las leyes de la Torá, los mandamientos. Cuando alguien le dice a otra persona, mira, te voy a contar esto, pero guárdame el secreto, o guárdame la información, o guárdame esto que es muy importante para mí. En otras palabras, le está diciendo, sedme fiel en esto que te estoy confiando, en esto que te estoy pasando para que lo conserves.
séme fiel, en otras palabras. O sea que implícitamente aquí está hablando de fidelidad. Toda la historia de Yosef Hatzadik, que era un tzadik muy grande, de Yehuda, que era un tzadik muy grande, de sus hermanos, no hay que verlo como una simple pelea familiar entre hermanos que tienen celos, y no es comparado, por supuesto, a nosotros. Yosef Hatzadik sabía de que Hakadosh Baruj Hu, tanto él, su padre, como sus hermanos, eran los escogidos para establecer el pueblo de Israel y mantener la sagrada Torá. Y su accionar generaría los méritos para nuestro pueblo de Israel a futuro. Por lo tanto, tenía Yosef Hatzadik que pasar por esa situación. Y lo que está hablando aquí es que su padre y sus hermanos fueron fieles a Hakadosh Baruj Hu en todas las cosas. Si leemos el pasaje y el primer pasaje de cómo empieza la Torá, y se estableció Jacob, o sea, Israel, en la tierra donde peregrinó su padre. El propósito en la vida es lograr establecer nuestra vida en la tierra de Israel, en la tierra de donde peregrinó Isjo vino. ¿Qué significa Isjo? Leámoslo de otra manera. Isjo significa la mayor elevación de que los seres humanos debemos llegar y es estar unidos a Hakadosh Baruj Hu haciendo su voluntad. O sea, Ishod significa ser rectos, ser justos, ser piadosos y ser santos. O sea, una corrección completa en nuestra vida. Pero para podernos asentar, establecer, se necesita guardar, se necesita fidelidad a Hakadosh Baruj Hu. La vida que tenemos nosotros tiene que llegar a asentarnos en la tierra del peregrinaje en la cual fue de nuestro padre. Esa tierra de peregrinaje tiene que ver con el Olam Jabá. Como dice la Gemara, dicen los sabios, este mundo es solo un paso. Y en este mundo hay subidas y bajadas. Por eso la Torá no guarda o no escatima o no esconde la vida de los patriarcas en cuanto a las vicisitudes que tuvieron que pasar. Situaciones que tuvieron que enfrentarse donde hay subidas y bajadas. Pero en medio de las subidas y en medio de las bajadas, el mismo elemento viene a mostrar si es lealtad y fidelidad a Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, los hermanos de Yosef querían matarle a causa de que creían que Yosef había entrado en una actitud la cual merecía la pena de muerte. Pero así fue decretado por el Shammai para darnos a entender nosotros que en esta vida a futuro descenderíamos a Egipto. Hoy vivimos en ese Egipto, Egipto de las circunstancias, de las estrecheces, de las dificultades que pasamos día a día. Pero ahí tenemos que ser un sadik. Un sadik es una persona justa. O sea, ahí tenemos que ser leales a lo correcto. La vida es una batalla entre lo correcto y lo incorrecto. Entre mantenernos leales a Hakadosh Baruj Hu o dejar que la corriente del mundo sea quien oriente la vida de una persona. La moralidad de Egipto o la moralidad cuando es guiada por el estómago de las personas es una moralidad a conveniencia. Más fácil era para Joseph Hasadik haberse prestado para la situación que la esposa de Poti le presentó y evitarse todo. De hecho, los sabios dicen que cuando Joseph Hasadik fue a hacer su trabajo, hay
una interpretación que dice que estuvo a punto de ceder y vio la cara de su padre. Esto le dio fuerza para decir no y para inclusive ir a la cárcel a causa de la lealtad a Hakadosh Baruj. En el caso de Yehuda, Tamar no era una mujer de la cual vamos a pensar que estaba medio desequilibrada. Primero que todo era la hija de Shem. Shem era el hijo de Noah, era un Cohen. Por eso es que la pena de muerte, la pena aquí del juicio era la quema, por cuanto era una hija de un Cohen. Si fuese sido realmente un adulterio. Pero ella sabía que de Yehuda venía el Moshiach. Por lo tanto, buscó la oportunidad de hacer historia y decir, de mí vendrá el Moshiach. Porque de los hijos de Yehuda vendrá el Moshiach. A causa de que ellos, dice la Torá, que hicieron algo no correcto delante de Hakadosh Baruj Hu, que no es el tema hablar, murieron. Hashem los mató, dice la Torá. Y ella ya no tendría opción de estar dentro de la línea familiar, por cuanto ya no tenía con quién casarse. Buscó la oportunidad. ¿Para qué? El mismo propósito. La historia real en este mundo se marca cuando somos leales y fieles a Hakadosh Baruj Hu. Leales no solo para mí, leales para con Hakadosh Baruj Hu. La historia, mis queridos, no la marca la gente egoísta. La historia no la marca cuando me preocupo únicamente por mi estómago y por mi necesidad. La historia la marcan aquellos que comprenden que son un eslabón en el momento, pero que soy al mismo tiempo el puente para lo que otros van a vivir, porque la voluntad de Hakadosh Baruj Hu es que la Torah permanezca ayer, hoy y siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Moshiach. Esa será la meta. Hasta ahí el Moshiach se encargará de ahí en adelante. Por eso Tamar pensó, y lo que hizo no fue nada descabellado. Era su anhelo de ser una de las madres del Moshiach. Notemos que el versículo 2, como comienza la parashá, dice, el atoldo Jacob, Yosef en Sheva Esre Shana. O sea, dice, estas son las crónicas de Jacob. Y aparece la palabra toldo, y toldo también significa generaciones. Pero aquí aparece sin la primera vav. Porque la palabra toldo tiene dos vav. Y dice, explican los mefarshim, explican los sabios, que cuando aquí no aparece con vav significa que está hablando de estas son las generaciones que siguen después de Jacob. O sea, ¿qué voy a hacer yo que la gente va a disfrutar y va a vivir? ¿Qué es lo que yo, mi accionar va a permitir que pase después de mí? Por ejemplo, cuando un padre vive y vive bien, adinerado, logró construir y sus hijos no disfrutan de nada de eso, entonces fue un miserable, porque solo vivió para él. Pero cuando se dice, estos hijos alcanzaron éxito porque tomaron de lo que su padre y su abuelo y su bisabuelo dejaron para posteridad. Hoy nosotros vivimos por lo que nuestros padres, patriarcas, hicieron por el pueblo de Israel. Nos compete a nosotros continuar el legado de lealtad y fidelidad a Kadosh Baruj, de un pueblo Kadosh, de un pueblo esmerado, apegado a la sagrada Torah Kadosh. No de un pueblo mediocre, porque nunca hemos sido eso. El legado de nuestros padres
es la fe y la emuná. En toda esta parsha, lo que se nota es la emuná. ¿Y qué es emuná? Fe, creer en Dios, apegarse a Dios. La palabra emuná es fidelidad. El mundo va para acá, nosotros vamos para el otro lado. Por eso Toldot habla, estas son las generaciones después de Jacob vino, el legado que deja nuestro patriarca. Y sus hijos serían tan kedoshim, tan santos, tan sagrados como él lo es. Por eso más adelante, en el libro de Shemot, sé que cuando fallecieron los patriarcas, entonces Faraón se enseñoreó sobre el pueblo de Israel. Ah, el papá fue un hombre bueno, pero sus hijos no. Ah, hoy rezo en esta sinagoga porque mis padres y mis abuelos la construyeron. Esto es lo que yo vivo porque mi padre me heredó y me enseñó el temor a Hakadosh Baruj Hu. No se trata de ser solo bueno para mí, sino bueno para otros. Dijo el Yenuca de Bendita Acción. Cuando dos jóvenes le preguntan acerca de hacer la paz, dice, la paz está hecha, solo tenemos que encontrarla. Y la paz está cuando logro, junto con mi hermano, el bien que quiero para mí, lo deseo también para él. Porque esa es la Torah. La Torah no es yo soy, yo hago, yo pido, deme. La Torah habla, bendícenos, haznos, prospéranos, danos. Cuando le preguntan a Rabí Yehudá así, perdón, a Yoram, sino a Gilel, enséñame toda la Torah mientras estoy parado en un pie, le dice un hombre. ¿Y qué le dice el sabio Gilel? Toda la Torah es esto. No hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Esa es toda la Torah y los profetas. El resto son sus explicaciones. Dos cosas nos dice Hakadosh Baruj Hu de generación en generación. Uno, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú en relación a tu nivel espiritual? Y la segunda se la dijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? No respondamos como Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Hoy Israel somos un pueblo, no una sola persona. Por eso Hakadosh Baruj Hu nos entregó una Torah para todos. Todos somos responsables de todo. Y la emuná es un asunto de todos. Por eso tu espiritualidad y mi espiritualidad, tu observancia y mi observancia, hace que un yehudí haga teshuvá en el mundo. Cuando vivimos solo para nosotros y construimos solo para nosotros, esa no es la mentalidad del pueblo de Israel. Esa es la mentalidad del otro lado. Pero cuando construimos, porque entendemos que todos juntos debemos llegar al otro lado, y si mi hermano no puedo llegar, entonces empiezo a pensar que mi conducta, mi comportamiento, cómo afectará a mis hermanos. Que lo que yo haga va a trascender no solo para mí, sino para mis hermanos. Cuando hago una mitzvah, cuando me mejoro en la vida, estoy mejorando mi generación, mi familia, mi comunidad, mi mundo, mi entorno. No hay nadie más responsable del entorno que lo que la Torah nos enseña a nosotros. Por eso todas las halajot, todos los mandamientos, tienen que ver conmigo y con mi entorno. Conmigo y con mi entorno. Besat Hashem, que podamos comprender que establecerse, no es crecer para mí mismo. ¿Por qué
Nuestro pueblo de Israel construye comunidades porque construimos para poder beneficiarnos de la Torá todos. Por eso, lo primero que hizo Yehudá, que lo vamos a ver más adelante, cuando Jacob vino lo envía a Egipto y lo manda adelante, es primero construir un lugar donde puedan estudiar Torá. Porque la única manera de sobrevivir es juntos, no individualmente. Por eso todo Yehudí comprende que debe construir su comunidad, que debe mantenerla y que debe mantener la Torá en alto. No es pensar para mí mismo, es pensar para los demás también. Esto se experimenta en familia y es lo que hace a un hombre hombre. Pero pensar en la familia es algo, entre comillas, más fácil, porque hay un lazo sanguíneo. Pero pensar en el pueblo de Israel, en todo, eso me saca de mi comodidad y me lleva a algo mucho más que a mí mismo. Pero eso somos el pueblo de Israel. Los sabios nos enseñan, cantamos un canto muy lindo que se llama Shomer Israel, que significa que Dios guarda el pueblo. O sea, en otras palabras, que Dios es fiel a su palabra en guardar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo juró y lo prometió a nuestros patriarcas. Por eso, aún hoy, cientos y cientos, miles de años después, lo que hicieron nuestros patriarcas, hoy nos beneficiamos nosotros. ¿Qué estoy haciendo hoy? Que mañana, pasado mañana, décadas, si es que no ha llegado primero el Moshiach, la gente dirá, yo hoy me beneficio de esto que dejó una generación que le creyó y fue fiel a Hashem. Que Hashem nos ayude cada día a pensar con esta grandeza, con esta fe, con esta actitud. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan linda semana. Esta semana es Hanukkah, 25 de Kislev. Hanukkah es precisamente la fiesta de la fidelidad y la lealtad por la Torah de Hakadosh Baruj Hu, donde peleamos por la defensa de nuestra identidad, por la defensa de la Torah de Hakadosh Baruj Hu, que nos llevó a levantarnos contra el pueblo griego, que sabiendo que Dios no iba a separarse de nosotros, entonces quiso intentar que nosotros nos separásemos de él. O sea, dicen que Hanukkah y Purim nunca pasarán. Siempre, inclusive cuando llegue el Moshiach, se seguirá celebrando Hanukkah. ¿Por qué? Porque Hanukkah representa la historia permanente de nuestro pueblo. Y la única manera de mantenernos vivos y existiendo es parándonos y guerreando. No estoy hablando de tomar físicamente armas, que también, si dado el caso, hay que hacerse. Estoy hablando de luchar la batalla de la fe. La batalla de la fe significa la fidelidad. En medio de subidas y bajadas en el mundo, nosotros nunca tenemos en tema de discusión la fidelidad y la observancia de nuestra sagrada Torá. Porque confiamos en que Hakadosh Baruj Hu, antes de que nosotros le somos fieles a Él ya es fiel a su palabra. Y por causa de eso, nunca desapareceré. Lo único que me queda a mí es responder a esa fidelidad, pero no solo para mí y los cuatro míos, para mí y para todo el pueblo. Por lo tanto, con ese talento, sí vamos a ver. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Chao, chao.